Hola a todos, y bienvenidos a la historia resumida y explicada de Ben.exe Remastered. Este videojuego está inspirado en el conocido creepypasta de Ben Drowned, donde el cartucho de Majora's Mask es poseído por el espíritu de un niño llamado Ben. Esta versión del cartucho está disponible para ordenadores, y aquellos que lo descarguen experimentarán diversas y negativas consecuencias, como se detallará a continuación. En esta historia, el protagonista es una persona anónima que descarga el juego, al que llamaremos Gaby para enriquecer la narrativa. Luego de hacer la descarga en una página pirata, Gaby se muestra emocionada por jugar Majora's Mask, uno de los juegos de Zelda más populares. Sin embargo, durante el proceso de instalación, se encuentra inesperadamente con un error preocupante. Una misteriosa entidad se comunica con Gaby, agradeciéndole porque, gracias a ella, el personaje conocido como Ben Drowned está libre, pero ella está atascada en estos momentos. Inicialmente, Gaby piensa que ha descargado alguna aplicación incorrecta que contiene una broma de mal gusto, restándole importancia a la situación. Sin embargo, cambia de opinión cuando se da cuenta de que la entidad puede manipular elementos de la computadora a su voluntad, y es consciente de la presencia de Gaby, lo que descarta la posibilidad de que los mensajes de texto sean una programación ordinaria. Ben se presenta como alguien capaz de amenazar no solo la integridad del ordenador, sino también la seguridad de Gaby, llegando incluso a poner en riesgo su vida. Podría ser tentador simplemente apagar o desconectar la computadora para poner fin a todo esto, pero un pensamiento inquietante sugiere a Gaby que esta acción podría no ser recomendable, ya que parece que la posesión atascada que Ben menciona podría estar relacionada con un lazo estrecho con su alma, y si desconecta de alguna manera el computador, podría provocar su propio fin. Estos eventos generan una creciente inquietud y desesperación en Gaby, mientras Ben es consciente de su angustia y la utiliza a su favor para divertirse con su sufrimiento, jugando con ella algunos juegos, mintiéndole al decirle que si gana la dejará libre. Uno de los juegos consiste en recorrer un laberinto con el cursor sin tocar las paredes rojas, con el objetivo de reunirse con Navi, quien se supone que la guiará al final del camino. Sin embargo, al completar exitosamente el desafío, Ben le revela que el final no existe y que su destino es estar atrapada aquí para siempre. En ese momento, Ben sumerge a Navi en total oscuridad y se ausenta, impidiendo que Gaby pueda manipular la computadora, mientras su alma parece ser absorbida lentamente por Ben. No obstante, Navi utiliza todas sus fuerzas para disipar la oscuridad y le indica a Gaby que haga clic derecho en la barra de tareas para finalizar el proceso del programa que permite a Ben manipular todo. Justo cuando Gaby estaba ejecutando esta acción, Ben se interpone en la pantalla, impidiendo que pueda continuar. Sin embargo, mientras planea castigar a Gaby por esta acción, su poder disminuye abruptamente, ya que Navi logró infiltrarse en el administrador de tareas y finalizar el proceso, liberando a Gaby lentamente. Ben aclara que Gaby está libre, pero lamentablemente Navi seguirá atrapada, quien le pide a Gaby que no vuelva por ella y que aproveche su libertad. Por su parte, Ben menciona que a pesar de estar libre volverá en algún momento, dejando como última huella una imagen suya como fondo de pantalla, después de un resplandor que lo aleja de la computadora. Gaby finalmente recobra sus fuerzas, sin poder creer que estuvo a punto de quedar atrapada en el mundo virtual, simplemente por descargar un juego que tanto ansiaba jugar, encontrándose con un destino terrible. A medida que los meses pasan, Gaby no puede olvidar el tenso momento que vivió, pero lo que más la perturba es que Navi, el personaje que la liberó, era consciente como cualquier otra persona, y se sacrificó para liberar a Gaby, a pesar de haberla conocido solo en ese momento. Temerosa de que nadie esté pasando por lo peor en estos momentos, Gaby, después de mucho pensarlo, reúne valor y vuelve a descargar el supuesto juego de Majora's Mask, para ver si puede encontrar alguna manera de liberar a Navi. Una vez que ejecuta el programa, se enfrenta a una pantalla totalmente oscura, con aparentemente Navi sintiendo la llegada de Gaby. La entidad menciona que ha estado esperando mucho tiempo y que pensó que no volvería a ver a nadie más, queriendo presentarse, pero olvidando su nombre. Al preguntar por qué vino aquí, Gaby responde que vino a salvarla, recordándole que su nombre era Navi, lo que genera el regreso de toda su memoria. Sin embargo, en ese momento Ben interrumpe, informándole a Gaby que esta vez no habrá juegos como antes, sino que la mantendrá atada por el resto de su vida lo más pronto posible, impidiendo que Gaby pueda salvarla esta vez. Además, Ben advierte que no solo infectará su computadora, sino también otras con conexión a internet para afectar a otras personas, asegurando que ni ella ni nadie más puedan escapar de él. Justo antes de colapsar la computadora, aparece un hada que logra mover a Gaby a otra sección de la memoria de su computador.
Le explica que para ser libre, debe encontrar primero 4 fragmentos de memorias escondidas en su PC, las cuales se crearon al momento de ejecutar el programa. En este punto, Gabi intentará no solo liberarse ella, sino también a todas las víctimas que aquí se encuentren. Después de localizar los fragmentos de memoria, el hada, que se presenta como Neri, intenta trasladar a Gabi a otra sección para darle las siguientes instrucciones y lograr así su liberación. A pesar del intento de Ben por interrumpir el movimiento de Gabi en ese momento, otras 2 hadas la mueven con éxito y logran salvarla. Es entonces cuando instruyen a Gabi para que se dirija hacia el núcleo del computador, ya que desde allí se puede controlar todos los procesos de la máquina. Luego de una exhaustiva investigación, Gabi descubre que la puerta hacia el núcleo está en el icono de Windows y entra allí con éxito. Antes de que las hadas expliquen el siguiente paso, Ben interrumpe la pantalla y Gabi se enfrenta a sus amenazas por lo que está haciendo. Cuando le hace saber que todo lo que hace es inútil, es salvada por otra hada llamada Liv, que la aleja de Ben. Liv le da esperanza a Gabi para que pueda escapar y salvar a las otras hadas, ya que están cansadas de estar escondidas. Si Ben las encuentra todas, podría mutar y convertirse en un poderoso botnet, lo que significaría que sus poderes podrían aumentar y así atacar a más ordenadores para encontrar más víctimas como Gabi. La siguiente tarea consiste en vincular diferentes valores en el editor de registro, pero debido a su complejidad para Gabi, las hadas las han transformado en imágenes, de manera que tenga que encontrar solo los pares idénticos. Después de completar este proceso, Gabi se encuentra con otra hada llamada Ciela, quien aclara que Gabi ha encontrado todo lo necesario para liberar a las víctimas de este lugar. Sin embargo, antes de irse, deben salvar a otro personaje no mencionado antes. Ciela cuenta una historia, mencionando que un alma errante cayó en el juego de Majora's Mask, y sin saber cómo, el alma no recordaba nada. A pesar de ello, el alma conocía el lugar como si hubiera estado allí antes. Las hadas del juego no sabían cómo terminó en ese lugar, y al acercarse a él descubrieron que no era una amenaza, sino un niño inocente que lloraba. Las hadas se acercaron y se hicieron amigas de él, y el chico reveló su nombre como Benjamín. Con el tiempo, las hadas descubrieron que Benjamín fue aparentemente ahogado, y que poco a poco se volvía más violento, y podía interactuar más allá de las reglas del juego, intentando matar a las hadas. Benjamín había cambiado después de conocer a un extraño hombre del cual tenía miedo, pero ellas nunca lo vieron en el juego, lo que les hace sospechar si alguien más había caído en ese mundo. En conclusión, Ben se volvió loco y peligroso, y se cree que fue consumido por el olvido, ya que el alma de un humano no debería estar en el videojuego. Justo en ese momento, se presenta Navi mencionando que Gabi podría salvar a Ben, además de dejar en claro que se ha estado escondiendo como las demás hadas. Sin embargo, de manera inesperada, Ben interrumpe la conversación y captura a todas las hadas presentes. Cuando una de las hadas menciona el nombre de Benjamín, la entidad parece afectarle de manera negativa, llevándolo a recordar lo inocente que era en el pasado, debilitándolo brevemente. Ben disminuye su agresividad y cambia su actitud, y con la ayuda de los fragmentos de memoria antes recolectados, recuerda su vida pasada y se la cuenta a Gabi. En el mundo real, era un niño fanático de los videojuegos hasta que murió ahogado, terminando en ese mundo sin recordar nada, pero sí recuerda a todas las hadas que lo recibieron, las cuales nunca haría daño, explicando que no recuerda la razón de su agresividad. Se disculpa por el daño causado, pero cuando una de las hadas le pregunta quién es el extraño hombre que había conocido, pierde el control y vuelve a tener la misma actitud agresiva de antes. Es entonces cuando se presenta el hombre extraño, el cual se hace llamar Kelbris, conocido también como Father, el padre de Benjamín que causó su ahogamiento y que tomaba posesión del cuerpo de Ben para pasar desapercibido. Es decir, Ben actuaba en contra de su voluntad debido a que su padre lo controlaba. Kelbris tiene a su merced a todas las hadas y le ofrece a Gabi la opción de quedarse y morir con ellas o dejarlas de lado y convertirse en un dios junto con él, ya que con todas las hadas juntas podrá obtener el máximo poder, queriendo aprovecharse de Gabi para que le ayude a encontrar más víctimas después y expandirse por la web. Gabi niega aliarse con Kelbris y decide quedarse con las hadas, pero antes de que ocurra el peor escenario, Ben logra interrumpir a tiempo, explicando que silenciosamente en todo este momento se dirigió al núcleo de la computadora. Menciona que estando allí puede derrotar a su padre, pero para hacerlo debe dar su vida al núcleo para obtener suficiente poder y poner fin a Kelbris. Además, hará que las hadas olviden su sacrificio, ya que pueden ponerse tristes al saberlo, usando el núcleo del computador para lograr esto. Es aquí cuando el computador de Gabi se descontrola al ejecutarse varios programas a la vez, los cuales pondrían fin a Kelbris de una vez por todas. A pesar de la resistencia ejercida por el verdadero antagonista, finalmente cae, y la vida de Ben también se va con él. Luego,
Las hadas felicitan a Gabi y creen que ella derrotó a Kelbris, aunque en realidad fue Ben quien lo hizo. Sin embargo, parece que las hadas ya no lo recuerdan, tal y como Ben lo deseó. Todas hablan de regresar a casa para reunirse con otras amistades en el mundo de Zelda, pero antes de marcharse, se detienen por un momento. Resulta que Ben sigue vivo, convirtiéndose en una más de las criaturas que dicen seguramente encontró alguna manera a través del núcleo para convertir su alma, viviendo en armonía en el juego de Majora's Mask, sin que exista alguna amenaza presente. Por parte de Gabi, continuará con su vida humana con la satisfacción de haber apoyado la liberación de las hadas y de Ben, cuyo padre falló en su plan de convertirse en una peligrosa entidad que pudo amenazar la vida de más personas. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.